Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Buenas noches ya. Estamos hoy, hoy es martes 7 de diciembre. El día de mañana estamos en las vísperas de la celebración que tenemos el día de mañana. El día de mañana celebramos, es un dogma mariano, el de la Inmaculada Concepción. Vamos a buscar un poquito, vamos a leer un poquito acerca de lo que es este dogma, que muchas veces no se comprende del todo. Inmaculada Concepción muchas veces se relaciona con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero no, es un dogma que tiene que ver específicamente con María. Vamos a ver un poquito acerca de este dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción. Dices, en primer lugar tenemos que saber que es un dogma de fe, ¿verdad? Es una creencia que la Iglesia ha determinado que es una verdad de fe revelada, que tenemos que adherirnos a esto que la Iglesia nos ha enseñado. Este dogma consiste en que por una gracia especial de Dios, María fue preservada de todo pecado desde su concepción. El dogma fue proclamado por Pío IX el 8 de diciembre de 1854, mediante la bula Ineffabilis Deus. Dice esta bula lo siguiente: declaramos y proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Bueno, pues esta es la proclamación que se hace de este dogma, en la cual, como bien dicen aquí, todos los católicos tenemos que adherirnos, creerla, considerarla como un dogma de fe. ¿Ok? En primer lugar, para poder entender este dogma, vamos a definir qué es concepción. Concepción o la concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica, procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre Santana. Es decir, María es la llena de gracia desde su concepción. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no se trata de la concepción de Jesús, es decir, no estamos hablando de Jesús, estamos hablando propiamente de la concepción de María. Dice, quien claro está, también fue concebido sin pecado, obviamente, ¿verdad? Si María es sin pecado, pues nuestro Señor Jesucristo con más razón. ¿Cuál es el fundamento bíblico para este dogma? Dice, la Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente, muchas otras doctrinas que la Iglesia recibió de los apóstoles. Recordemos aquí, hermanos, que la Iglesia Católica, el fundamento de la Iglesia Católica está basado en la palabra de Dios, en el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Y en la tradición apostólica, ¿ok? Eso nos hace diferentes a los hermanos protestantes, ¿verdad? A los hermanitos separados. ¿Por qué? Porque ellos solamente creen en la Biblia, lo que viene en la Biblia, solo lo que viene solo en la escritura, es la sola escritura lo que ellos respetan. Y siempre con un hermanito separado te dice, ¿dónde dice en la Biblia tal cosa? ¿Dónde dice en la Biblia otra cosa? ¿Verdad? Sin embargo, como católicos sabemos que propiamente no todo está escrito en la Biblia, hay partes también que son parte de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Entonces, como dice aquí, este dogma no viene de forma explícita que diga tal cual, sin embargo, como muchas otras cosas también que se sacan en la Biblia, aunque no están explícitamente, podemos sacarlas de ahí. En primer lugar dice la palabra Trinidad, por ejemplo. La palabra Trinidad en sí no aparece en la Biblia. No hay ninguna cita bíblica que diga que hable acerca de la Trinidad de Dios. Sin embargo, vemos a las tres personas ahí. Sucede igual con María. Dice, pero la Inmaculada Concepción se deduce de la Biblia
cuando ésta se interpreta correctamente a la luz de la tradición apostólica. Dice, el primer pasaje que contiene la promesa de la redención, es Génesis 3:15, menciona a la madre del Redentor. Es la llamada protoevangelio, donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer, ¿verdad? Dice que los descendientes de que esa mujer que habla de Génesis le pisará la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Y también habla de la enemistad que va a haber entre la serpiente y la mujer, de esa lucha, en la cual la mujer pues va a vencer a la serpiente pisándola, ¿verdad? Dice también, Cristo, la semilla de la mujer, María, aplastará la cabeza de la serpiente. Dice, ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. El protoevangelio, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un Redentor. Junto a él se manifestará su obra, la preservación perfecta de todo pecado de su madre virginal. En Lucas 28, el ángel enviado por Dios le dice a la Santísima Virgen María, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Las palabras en español llena de gracia no hacen justicia al texto griego original, que es kecharitomene, y significa una singular abundancia de gracia. Aquí, queridos hermanos, si ustedes revisan una Biblia de los hermanitos separados, por ejemplo la Reina Valera, cambia aquí esta palabra, en lugar de decir la llena de gracia, dice la muy favorecida. Sin embargo, nosotros como católicos entendemos, y como dice aquí, haciendo una traducción del griego, como donde está escrito originalmente, y dice que también no le hace justicia el texto griego a esta expresión, llena de gracia, es decir, si está llena de gracia, si está abundante de gracia, pues no cabe nada más, ¿verdad? No cabe el pecado. Entonces de ahí también se deriva este dogma de que María es inmaculada. Y significa una singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios, aunque este pasaje no prueba la inmaculada concepción de María, sí lo sugiere. Esa palabra nos sugiere que algo que está lleno de gracia, pues no puede tener el pecado, ¿verdad? También vamos a ver los padres de la iglesia, vamos a ver también cómo ya los padres de la iglesia se referían, dice, los padres de la iglesia se referían a la Virgen María como la segunda Eva, por ejemplo, en 1 Corintios 15:22, pues ella desató el nudo causado por la primera Eva. Justín, diálogo de Trión en 100, Irineo también lo mencionaba, aquí vienen donde aparece, Tertuliano, Julius, Cirilo de Jerusalén, Epifanius, Teodosius de Ancira y Cedulius también. Aquí vienen estos padres que hacen mención a este dogma de la Inmaculada Concepción. También se refieren a la Virgen Santísima como la absolutamente pura. San Agustín y otros, la Iglesia Oriental ha llamado a María la toda santa. Es decir, la Iglesia desde sus orígenes, la Iglesia desde sus primeros padres de la Iglesia, ya consideraban a María en un rango muy especial, ¿verdad? De hecho, el tributo que se le da a María, ¿verdad? Lo conocemos. La tría es solamente para Dios, solamente a Dios se le da el culto de la tría, pero abajo de Dios, abajo de ese culto que se le da a Dios, está María, con el culto de la veneración de hiperdulía. Y dulía es para los santos, es decir, María siempre ha ocupado un lugar muy especial, obviamente no a la par de nuestro Señor, ¿verdad? Pero sí un lugar muy especial por encima de los santos. ¿Cuáles son los méritos de María? Dice, María es libre de pecado por los méritos de Cristo Salvador. Nunca se nos debe olvidar esto, ¿verdad? Porque muchos hermanitos separados también pues no ven con buenos ojos el culto que le damos a María. Sin embargo, nosotros, en la Iglesia Católica se le da un culto muy especial por los méritos que el mismo Cristo le otorgó. No es que María tenga esos méritos, fueron dados por nuestro Señor.
Dice, es por él que ella es preservada del pecado, ¿verdad? Es una gracia que Dios le da a María, que donde por ser ella un ser tan especial en esta historia de la salvación, la elegida para que en su santo vientre estuviera nuestro Señor Jesucristo. Dice ella, por ser una de nuestra raza humana, aunque no tenía pecado, necesitaba la salvación que solo viene de Cristo, pero ella singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo. La causa de este don es el poder y la omnipotencia de Dios, no de María en sí, ¿verdad? Todo es por gracia y poder y de Dios, que Dios le da esa gracia a María. La maternidad divina, ¿cuál es la razón de este dogma? Pues que Dios quiso prepararse un lugar puro donde su Hijo se encarnara. Nada impuro puede estar en presencia de Dios y nada impuro podía contener al Dios mismo. Entonces, también de ahí se deduce que en el vientre virginal de María, por eso tenía que ser una virgen, ¿verdad? Porque era un lugar muy especial para nuestro Señor Jesucristo. María es un sagrario viviente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los frutos de este regalo que Dios le da a María? María fue inmune de los movimientos de la concupiscencia, es decir, de los deseos irregulares del apetito sensitivo que se dirige al mal. María también estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esta es la grandeza de María, que siendo libre nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que lo manchara o que le hiciera perder la gracia que había recibido. Por eso la santidad de María y por eso el lugar que tiene en la iglesia, ¿verdad? Ese culto, esa veneración que se le tiene tan especial de hiperdulía, pues es por el ser tan extraordinario que fue Nuestra Señora. Dice, María tiene un llamado para nosotros. En primer lugar, nos llama a la purificación, ser puros para que Jesús resida en nosotros. También nos llama a la consagración al corazón inmaculado de María, lugar seguro para alcanzar conocimiento perfecto de Cristo y camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo. Según algunos protestantes, la Inmaculada Concepción contradice la enseñanza bíblica. Todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios, que viene en Romanos 3:23. Esas son algunas objeciones que ponen. ¿Cuál es la respuesta católica? Si fuéramos a tomar las palabras de San Pablo, todos han pecado en un sentido literal absoluto, Jesús también quedaría incluido entre los pecadores. Sabemos que esto no es la intención de San Pablo, gracias a sus otras cartas en que menciona que Jesús no pecó. La Inmaculada Concepción de María no contradice la enseñanza paulina en Romanos 3:23 sobre la realidad pecadora de la humanidad en general, la cual estaba encerrada en el pecado y lejos de Dios hasta la venida del Salvador. San Pablo enseña que Cristo nos libera del pecado y nos une a Dios. María es la primera que fue liberada. Dice, según algunos hermanos separados, María reconoce que ella es pecadora y que necesitó ser rescatada por la gracia de Dios en Lucas 1:28-47. Dice que María se declara pecadora es falso, que ella se declara salvada por Dios es verdadero. En Lucas 1:48 ella reconoce que fue salvada ¿de qué? Del dominio del pecado por gracia de Dios. Pero para eso no tuvo que llegar a pecar. Dios la salvó preservándola del pecado. El dogma de la Inmaculada Concepción de María no niega que ella fue salvada por Jesús. En María las gracias de Cristo se aplicaron ya desde el momento de su concepción. El hecho de que Jesús no hubiese aún nacido no presenta obstáculo, pues las gracias de Jesús no tienen barreras de tiempo y se aplicaron anticipadamente a su madre. Para Dios nada es imposible. ¿Cómo sabemos que la Virgen María fue concebida sin pecado? La fe católica reconoce que la fuente de la revelación bíblica necesita ser interpretada a la luz de la tradición recibida de los apóstoles y según el desarrollo dogmático que el Espíritu Santo ha ocurrido en la Iglesia. Pues bueno, queridos hermanos, aquí tenemos este dogma, ojalá se haya entendido. Esto fue sacado de la fuente, es la página de Corazones.org. Pues bueno, queridos hermanos, aquí está este dogma que el día de mañana estaremos celebrando, una
celebración y pues que está elevada a un dogma mariano, ¿verdad? Nos obliga a acudir a María y bueno, no es una obligación, pues gustosamente y alegremente vamos al encuentro de nuestra Madre, nuestra Reina, Nuestra Señora, a esa mujer tan especial, esa mujer que en su vientre llevó a nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros los católicos, ¿verdad? Es nuestra Madre. Y pues bueno, no sobran las palabras para definir y para, para demostrarle a María nuestro amor. Que Dios nuestro Señor nos bendiga, queridos hermanos, que nuestra Madre esté siempre con nosotros. Y el día de mañana, con el favor de Dios, estaremos celebrando a nuestra Santísima Madre en este dogma y en este título que se le da de la Inmaculada Concepción. Pues bueno, queridos hermanos, con el favor de Dios nos vemos pronto. Bendiciones para todos, gracias por seguirme y pues bueno, les agradecería si me dejan sus comentarios. Paz y bien para todos, que Dios nuestro Señor nos bendiga. Nos vemos, hasta luego, bye.